Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una pandilla de mujeres acosa a una joven negra, sin saber que es una líder militar. Raven Johnson por fin había regresado a Estados Unidos. El vuelo desde Alemania había sido largo, pero no tanto como los angustiosos meses que pasó en una base estratégica de la OTAN en Europa del Este. Durante 10 meses, dirigió una unidad encargada de analizar los movimientos del enemigo, coordinar operaciones encubiertas y supervisar la seguridad de varias embajadas estadounidenses. Había habido tensión, amenazas, noches de insomnio. Raven no solo había comandado, había asumido la presión, el miedo y la responsabilidad. Allí, era un faro de autoridad, una fuerza silenciosa. Al regresar, no quiso ceremonia ni bienvenida. Solo silencio. Descanso. Calma. A los 29 años, ya era capitana del ejército de los Estados Unidos, un rango que obtuvo gracias a su inteligencia táctica, su rigor y también a su humanidad. Especializada en inteligencia militar y estrategia operativa, había participado en misiones clasificadas. En el ejército, inspiraba respeto. Sus soldados la apodaban el Ojo del Tigre, porque incluso en las situaciones más tensas, mantenía esa mirada serena, penetrante y centrada. Pero en la vida civil, Raven era invisible. Nunca lucía sus medallas. Nunca hablaba de sus hazañas. Caminaba como todos los demás, vestida con sencillez y hablando poco. Sabía que en algunos entornos, sobre todo en Estados Unidos, su uniforme asustaba o inquietaba a la gente. Así que se mimetizaba. No solo odiaba llamar la atención, había aprendido a protegerse. Ese sábado, el sol de Carolina del Sur caía a plomo. Las calles de Charleston bullían de actividad. Raven le había prometido a su sobrina Elena una salida de compras para celebrar el fin de su año escolar. Elena, de 17 años, vivaz, curiosa y divertida, soñaba con ser estilista o periodista de moda. Desde pequeña, admiraba a su tía, no por sus adornos, sino por su fuerza serena y su humor frío. Tía, ven. Tengo muchas ganas de enseñarte esta tienda. Tienen vestidos increíbles en velveteen. Es totalmente mi estilo. Raven puso los ojos en blanco y sonrió. Llevaba unos vaqueros sencillos con los bordes sin rematar, una camiseta negra sin logo, zapatillas blancas y gafas de sol. Ni rastro de uniforme. Solo una mujer de permiso. Está bien, pero no nos quedamos 2 horas. No vine aquí para que te pruebes 20 conjuntos, ¿entiendes? Promesa, respondió Elena con esa sonrisa inocente que siempre usaba para engatusar a su tía. Caminaron del brazo por las puertas de cristal del centro comercial. El interior tenía aire acondicionado, era acogedor y estaba adornado con deslumbrantes escaparates. Mujeres elegantemente vestidas paseaban con bolsos de diseñador en el brazo. Raven intentó no observar demasiado el entorno, sus instintos militares seguían agudizados, incluso después de años. Estaba fuera de su control, localizaba las salidas, analizaba el comportamiento, anticipaba los movimientos de la multitud. Pero hoy ella solo quería estar papá cuervo. No, el capitán Johnson. Llegaron al frente de por supuesto una boutique de lujo conocida por sus vestidos de $1000, vendedoras arrogantes, y clientes selectos. Elena sonrió radiante. Vamos, mira este vestido verde satinado, es magnífico. Raven asintió, divertida. Amaba ese momento, ver a su sobrina crecer, florecer, soñar. Por eso también servía. Para proteger esa actitud despreocupada. Apenas Raven y Elena cruzaron la puerta de cristal de la tienda, por supuesto que la atmósfera cambió sutil, pero abruptamente. La iluminación era tenue, las estanterías cuidadosamente ordenadas, la música de fondo delicada, un piano jazz pensado para inspirar lujo y ligereza. Sin embargo, había algo nítido en el aire. Un silencio suspendido. Un juicio silencioso, pero pesado como el plomo. 3 mujeres, sentadas en los sillones de terciopelo dorado al fondo de la tienda, giraron la cabeza al unísono. Como si una desagradable corriente de aire hubiera perturbado su privilegiada burbuja. Entrecerraron los ojos. Sus gestos se ralentizaron. Todo su lenguaje corporal se transformó, brazos cruzados, barbillas levantadas, sonrisas forzadas.
Tina McAllister, de 27 años, en el centro del trío, sostenía un vaso de agua con infusión de pepino en una mano y un bolso de Chanel, que balanceaba despreocupadamente en la otra. Llevaba un vestido de seda verde de su talla, y sus tacones Louboutin resonaban contra el suelo de mármol al moverse. Hija única de un prominente abogado corporativo de Charleston, había crecido en una cultura de elitismo silencioso pero arraigado, donde la elegancia era solo una fachada sobre un desprecio arraigado. A su derecha, Clarissa, una influencer de Instagram con piel bronceada artificialmente y cabello perfectamente ondulado, revisaba historias en su teléfono mientras lanzaba miradas mordaces a los recién llegados. Tenía 25 años, pero ya hablaba de sus seguidores como un capital moral. Llevaba un vestido beige súper ajustado, y sus uñas cuidadas brillaban bajo los focos de la tienda. Danica, la tercera, de 28 años, abogada en un bufete prestigioso, era la más discreta, pero quizá la más aguda. Tras unas gafas de sol, que no se había quitado, ni siquiera en interiores, observaba a Raven y Elena como si fueran una anomalía estadística. Raven, por su parte, lo presentía todo. Lo presentía como un soldado presiente una emboscada antes de que estalle. No era una mirada. Era una foto grupal de insinuaciones, pero ella no reaccionó. Sabía reconocer los campos minados, incluso a quienes llevaban perfume. Elena, en cambio, joven, vivaz, entera, ya sentía cómo la ira crecía en ella. Clarissa, fingiendo mirar un par de sandalias caras, susurró en un tono frío y apenas audible. Parece que ahora han abierto una entrada para la gente del norte. La implicación era clara, el distrito norte en Charleston era sinónimo de pobreza, de minorías, de cosas que este tipo de clientes preferían no ver, excepto en campañas publicitarias inclusivas cuidadosamente filtradas. Danica soltó una breve risa burlona, sin levantar la vista. ¿Crees que confundió esta tienda con una venta de garaje? Tina se levantó lentamente. Cada paso de sus tacones era mesurado, como un desfile. Se acercó, con una sonrisa fija, pero una mirada gélida. Disculpe, dijo, dirigiéndose a Raven, pero esta sección es privada. Hemos reservado una sesión VIP. Raven giró lentamente la cabeza hacia ella, con los brazos cruzados. Miró a su alrededor. Ningún letrero, ninguna señal, ningún empleado les había dicho nada. No había ningún cartel y la vendedora nos dejó entrar, ella respondió en un tono tranquilo, casi plano. Tina se encogió de hombros, con la cabeza ligeramente inclinada y esa sonrisa arrogante estampada en sus labios. Sí, pero a veces hay que saber leer el estado de ánimo, no solo las señales. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. La humillación flotaba en el aire como una nube venenosa. El tono, las miradas, la risa contenida, nada de eso era un malentendido. Era un desprecio asumido e institucionalizado, revestido de una capa de cortesía tóxica. Ella dio un paso adelante y su mirada se encontró con la de Tina. ¿Siempre hablas así con la gente o solo tratas así a las mujeres negras? Su voz temblaba levemente, pero era firme. Era solo una adolescente, pero ese día habló con la dignidad de una mujer que se enfrenta a la injusticia. Tina levantó una ceja, su rostro ya se había retorcido en esa mueca de desprecio que tanto amaba. Tranquilo, chaval. Es broma. Si te ofendes tan fácilmente, quizá esta tienda no sea para ti. Puntuó su frase con una risa forzada que sus dos amigas imitaron, como para dominar mejor el espacio. Raven, que hasta entonces había permanecido inmóvil, casi como una espectadora, se quitó lentamente las gafas de sol. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Su mirada se reveló, oscura, profunda, firme. Un silencio gélido invadió la sala. Incluso la vendedora, que hasta entonces había fingido ordenar cinturones, se detuvo en seco. Miró a Tina sin levantar la voz, pero cada palabra que pronunciaba resonaba como una espada en el aire quieto. «¿Sabes qué me parece fascinante?», dijo en un tono tan tranquilo que se volvió cortante esa necesidad compulsiva de menospreciar a los demás para existir. ¿Te refieres al ambiente? El ambiente aquí es principalmente de ignorancia. Una ignorancia educada, vestida de seda, perfumada con Chanel. Pero ignorancia al fin y al cabo. Clarissa soltó una risa burlona y cruzó los brazos con aire de suficiencia. ¿Y tú, quién te crees que eres? ¿Una coach de vida? ¿Una camarera filosófica?
Raven giró la cabeza hacia ella, sin pestañear, sin enfado. Su rostro permanecía sereno, pero su mirada reflejaba la fuerza de años de lucha, disciplina y dolor soportados sin rendirse jamás. Soy capitán del ejército de los Estados Unidos. Líder de unidad. Especializado en operaciones críticas. Mi equipo y yo hemos asegurado embajadas, evacuado civiles y desactivado conflictos en zonas que ni siquiera te atreverías a buscar en Google. He cargado sobre mis hombros a mis compañeros de armas heridos, he dormido en la nieve, en la arena, con miedo. Y todo esto, sin pedir jamás el reconocimiento de mujeres como tú. Un silencio gélido invadió la sala. Incluso la música de fondo de repente parecía ridícula. Tina, congelada por un momento, estalló en una risa aguda, casi nerviosa. Sí, claro. Y soy astronauta. Pareces una niñera, no un soldado. Ve a contar esa historia a otro sitio, chica. Aquí compramos vestidos, no fábulas. Raven la miró largo rato. No respondió de inmediato. La dejó hundirse en su propio desprecio, en su propia ceguera. Luego, lentamente, volvió a ponerse las gafas. Lo más triste de todo esto, dijo, con voz suave pero firme, no es que no me creas. Es que aunque te mostrara mi uniforme, mis placas, mis condecoraciones, preferirías creer que miento. Porque para ti, una mujer negra no puede ser lo que yo soy. Para ti, solo existimos en categorías limitadas, víctima, camarera, peligro público, pero nunca líder. Nunca salvadora. Nunca heroína. Se giró hacia Helena, que la miraba orgullosa y con los ojos brillantes. Vamos, tenemos mejores cosas que hacer. Entonces, con esa elegancia serena que solo el verdadero poder puede encarnar, Raven Johnson salió de la tienda. Erguida. Dignidad. Inquebrantable. Ella no cerró la puerta de golpe. Dejó un vacío. Y tres mujeres paralizadas. Confundidas. Frágiles bajo sus máscaras de arrogancia. Por primera vez quizás se habían enfrentado a una realidad que no podían comprender ni controlar. Y en el silencio que siguió, no fue Raven quien se sintió menospreciada. Fue su mundo, pequeño, frágil, construido sobre ilusiones, el que se tambaleó. 3 días después, el paisaje había cambiado radicalmente. El centro militar de Charleston estaba irreconocible, adornado con pancartas, banderas y el emblema del Departamento de Defensa. Albergó ese día una conferencia de alto nivel sobre mando estratégico y asociaciones cívico-militares. Políticos, altos funcionarios, funcionarios de seguridad nacional y representantes de importantes empresas privadas se agolparon en el auditorio. Las insignias brillaban, los trajes estaban planchados al milímetro y los apretones de manos se sucedían con sonrisas comedidas. En la tercera fila, sentada erguida con su traje color crema, Tina M.C. Alister estaba hojeando distraídamente su expediente. Su bufete de abogados, Carver y Doyle LLP, estaba solicitando un contrato gubernamental relacionado con la logística de misiones internacionales. Fue un gran reto. Había insistido en acompañar personalmente al fundador de la empresa, con la esperanza de ampliar su influencia ante los responsables militares. No había dormido en toda la noche, consumida por una mezcla confusa de tensión, estrés y un malestar difuso que no podía sacudirse. Estaba golpeando nerviosamente su bolígrafo en su bloc de notas cuando llegó el anuncio. Y ahora, damas y caballeros, den la bienvenida a nuestra oradora principal. Una mujer excepcional. Una estratega formidable, una líder ejemplar, la capitana Raven Johnson, comandante de la Fuerza de Tarea 42. Tina dejó de respirar. Levantó la cabeza lentamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las puertas se abrieron. Y apareció Cuervo. Ella llevaba el uniforme ceremonial impecable. Las medallas alineadas en su pecho reflejaban los focos del escenario. Sus galones brillaban como el oro bajo los focos. Cada paso que daba era seguro, firme y tranquilo. Era ella. A quien había humillado en una boutique de lujo. Aquel a quien había tomado por mentiroso. A quien había tratado como a un intruso. El rostro de Tina se ensombreció. Sintió un calor intenso en su cuerpo, y luego un sudor frío le recorrió la espalda. Quiso apartar la mirada, pero la mirada de Raven la encontró entre la multitud, y no la soltó.
Toda la sala se puso de pie, los oficiales chocaron los talones. El público aplaudió con fervor. Pero Tina permaneció sentada, clavada en su asiento, incapaz de moverse. Raven subió al escenario con gracia y serenidad. No sonreía. No le hacía falta. Su sola presencia inspiraba respeto. Se acercó al atril. El auditorio quedó en silencio. Entonces ella habló. Algunos de ustedes quizá ya se hayan cruzado conmigo en los últimos días, sin saber quién era. Es normal. En la calle, en una tienda, en un aeropuerto. No siempre llevo este uniforme. No siempre ando con mis condecoraciones. Y sin embargo, hizo una pausa. Su mirada se deslizó lentamente por el público. Cuando volvió a encontrarse con la de Tina fue como una quemadura silenciosa. Sigo siendo la misma. Sigo siendo capitana. Sigo siendo estratega. Sigo siendo la mujer que mis soldados seguirían hasta el fin del mundo. Pero afuera, lejos de ese micrófono, lejos de esa placa, lo que soy, no siempre es suficiente para ser respetada. Tina sintió un nudo en la garganta. Miró al suelo. Quería desaparecer. Hoy no estoy aquí solo para hablar de liderazgo militar. Estoy aquí para hablar de respeto. De valores. De ética. Y de la pregunta que todos debemos hacernos, ¿cómo tratamos a las personas, cuando no sabemos nada de ellas? Un murmullo recorrió la sala. Las emociones se intensificaron. Algunos asintieron, conmovidos. Otros tomaron nota de cada palabra. Pero Tina, ella estaba atrapado en un cara a cara invisible, íntimo, implacable. Se vio de nuevo en aquella tienda, rodeada de sus amigas, riendo, humilde, segura de sí misma. Y ahora, ella se enfrentó a realidad desnuda. A esta mujer la había juzgado incapaz, inferior, invisible, fue aclamada aquí como una heroína nacional. El liderazgo no es solo cuestión de uniforme. Empieza con nuestra capacidad de ver la dignidad de los demás, incluso cuando no llevan un título ni un disfraz. Y esa capacidad debería ser exigida a todos los ciudadanos, no solo a los soldados. Raven terminó su discurso entre aplausos. Hizo una reverencia y bajó del escenario con calma. Tina no aplaude. Ella permaneció allí, con las manos temblorosas y las lágrimas acumulándose en sus ojos. No había vergüenza pública, no una vergüenza íntima, duele más. La conferencia había terminado y los invitados abandonaban poco a poco el anfiteatro, intercambiando tarjetas de presentación, apretones de manos y sonrisas diplomáticas. El ambiente era cordial, electrizante y lleno de admiración por el último ponente. La miró largo rato. Luego dijo, en un tono tranquilo, casi amable, pero que cortaba el aire como una cuchilla afilada. ¿Y si yo hubiera sido una señora de la limpieza, su comportamiento habría estado justificado? Tina permanece fije, esta pregunta no lo había previsto. Parpadeó. Quiso responder. Pero no le salieron las palabras. Raven ladeó ligeramente la cabeza, como para sondear el silencio. Continuó, aún con esa voz tranquila, sin un ápice de agresividad. El problema, Tina, no es que no supieras quién era. Es que creías que ya lo sabías todo. No me viste. Viste lo que querías ver, una extranjera. Una mujer negra. Una intrusa. En un segundo, lo decidiste todo sobre mí. Mi lugar. Mi inteligencia. Mi valor. Tina abrió la boca y luego la cerró. Nunca había estado tan desnuda, tan indefensa. Lo lamento, finalmente respiró, con la voz quebrada y los ojos húmedos. Ya no era la arrogante Tina de Belveteen. Ya no era la brillante y segura abogada, heredera de privilegios. Era, una mujer que acababa de caer de una gran altura. Raven asintió lentamente. No con desprecio ni con triunfo. Sino como alguien que reconocía un pequeño paso en la dirección correcta. Puedes hacerlo mejor. Tina levantó la vista, sorprendida por la sencillez de su tono. No había ira ni venganza en las palabras de Raven. Solo, una exigencia profunda. Aprende a escuchar. Aprende a ver. No con los ojos, Tina. Con el corazón. Con la humildad. Hizo una pausa.
Luego añadió. Y un día, tal vez, entiendas lo que te perdiste ese día. No solo por despreciarme, sino por limitarte. Por encerrarte en un mundo demasiado pequeño para la verdadera grandeza. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Luego se alejó, sin decir ni una palabra más. Ella no se dio la vuelta. Tina la vio alejarse, incapaz de moverse. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Silenciosas. Liberadoras. Ese día, no solo perdió prestigio. Perdió una ilusión. Y ese fue el comienzo de algo más. Pero en un rincón, cerca de la gran puerta de cristal, Tina McAllister permaneció inmóvil, corazón palpitante, apretaba su bolso con fuerza como si fuera un chaleco salvavidas, intentando controlar la respiración. Las palabras de Raven aún resonaban en su mente, como un eco no silenciado. No sabía por qué se quedaba allí. Podría haber huido, mientras su orgullo herido le gritaba. Pero algo, una mezcla de vergüenza, lucidez y dolorosa curiosidad, la detuvo. Se repetía esta frase una y otra vez: no me viste. Creíste que lo sabías todo sobre mí. Y luego ella la vio acercarse. Raven salía de la habitación, flanqueada por dos oficiales. Pero caminaba con esa calma soberana, sin prisa, erguida, como si llevara un mundo sobre sus hombros sin sufrir. Estaba radiante, sin intentar brillar. Tina sintió que sus piernas cedían. Dio un paso vacilante. Luego otro. Capitán Johnson, su voz temblaba tan baja que casi se ahogaba. ¿No sabía? Cuervo se detuvo. Lentamente. Se giró para mirarla. Su rostro era completamente impasible. Ni frío ni cruel. Simplemente, lleno de verdad. Un año después mucho había cambiado. No en el mundo, todavía no, sino en el corazón y la conciencia de Tina McAllister. Desde aquel día en el centro militar, donde vio entrar a una mujer a la que creyó poder pisotear sin consecuencias. Tina había emprendido una transformación profunda. No es una simple operación de relaciones públicas. No es una pose. Es una verdadera introspección. Había empezado leyendo. Escuchando. Estando en silencio. Entonces ella tuvo inscrito en un programa de mentoría dirigido a mujeres jóvenes de minorías étnicas, organizado por la Asociación Voces en Alza. Cada semana, escuchaba las historias de adolescentes y jóvenes profesionales con caminos accidentados, llenas de resiliencia y valentía. Ya no daba consejos a la ligera. Ya no se imponía. Ella aprendió a sentarse, a mirar, a escuchar. Ella también tenía hablado públicamente. No para redimirse, pues sabía que algunas heridas no se pueden curar con palabras, sino para usar tu voz de manera diferente, alertar, denunciar, abrir puertas que antes había ayudado a cerrar. Esa noche, en una gran sala de conferencias en Atlanta, fue invitada a hablar en un foro sobre liderazgo femenino e inclusión. El público fue diverso, joven y dinámico. El evento se transmitió en línea. Tina subió al escenario. Vestía un traje sencillo y sin adornos. Sostenía algunas hojas de papel, pero apenas las miró. Respiró hondo y habló con voz firme pero emotiva. Creía saberlo todo. Tenía un buen título. Una gran carrera. Conexiones. Y creía que eso bastaba para entender el mundo. Pero estaba ciego. Un silencio respetuoso cayó sobre la habitación. Hace un año, humillé a una mujer negra en una tienda. Sin motivo alguno. Por reflejo. Por ignorancia. Por automatismo social. Y esta mujer no se enojó. No gritó. No buscó venganza. Me miró. Y con unas pocas palabras, me destrozó, sin violencia. Me obligó a verme como era. Arrogante. Superficial. Y profundamente injusta. Los murmullos resonaron entre el público. Tina continuó, en voz más baja. Esta mujer no era una clienta cualquiera. Era la capitana Raven Johnson, comandante de unidad del ejército de los Estados Unidos. Una estratega. Una líder. Una heroína. Y no la vi. Porque no quería verla. Porque no encajaba con mi imagen de lo que debería ser el poder.
Hizo una pausa y luego concluyó, con los ojos húmedos. No necesitaba alzar la voz. Su sola presencia bastaba. Hoy no te pido que me perdones. Te pido que nunca esperes a ser visto, que te expreses. Y para quienes te ignoran, conviértete en su lección. La sala aplaude. De pie. Largo y tendido. Mientras tanto, a varios cientos de kilómetros de distancia, Cuervo Johnson, ella continuó sirviendo. Sigue siendo igual de discreto. Sigue siendo igual de efectivo. Había sido ascendida al rango de importante al mando de una sección especial asignada a intervenciones delicadas en zonas civiles. Supervisó, entrenó e inspiró. No buscaba ser el centro de atención. Sabía que su lucha no se limitaba a los teatros de operaciones militares, en todos lados. En los pasillos. En las tiendas. En las entrevistas de trabajo. En las miradas. Ella no necesitaba reconocimiento. Pero sabía que lo que encarnaba importaba. Para Elena. Para todas las jóvenes que se cruzaron en su camino. Para aquellas que crecieron en un mundo donde aún se les decía que debían demostrar el doble para ser juzgadas la mitad de iguales. Y ella estaba lista. No solo en equipo de combate. Dispuesto a responder a la ignorancia con excelencia. A la arrogancia a través de la dignidad. A la invisibilidad a través de la presencia. Porque cada mujer negra que se mantiene firme en un mundo que quiere doblegarla, ya es una victoria. Y Raven Johnson seguía caminando en el frente.